En 2019, Huberman tropezó con algo que Carl Jung había cartografiado allá por 1913, algo inquietante sobre lo que te sucede cada noche mientras duermes. Y no se trata de los sueños que recuerdas por la mañana. Se trata de un proceso neurológico que está saboteando activamente tus decisiones, tus relaciones y tu capacidad de ser quien realmente quieres ser. Y la parte más perturbadora, no tienes absolutamente ninguna conciencia de que está sucediendo. Mientras tu cuerpo descansa plácidamente, tu cerebro está librando una guerra silenciosa contra ti mismo. Permíteme mostrarte lo que la neurociencia moderna finalmente ha logrado probar sobre la sombra de Jung y por qué esto cambia todo lo que creías saber sobre quién eres en realidad. En 2019, estudios de neuroimagen realizados en el laboratorio de Huberman en Stanford revelaron algo que hizo que la comunidad neurocientífica se replanteara décadas de conocimiento sobre el procesamiento emocional durante el sueño. Utilizando resonancia magnética funcional de alta resolución, observaron patrones específicos de activación en la amígdala y en el córtex prefrontal ventromedial durante la fase REM del sueño. Pero aquí está el detalle que lo cambió todo. Lo que observaron no era un procesamiento aleatorio de recuerdos emocionales. Era un proceso altamente organizado, sistemático, de refuerzo y consolidación de patrones de comportamiento que conscientemente rechazas durante el día. Tu cerebro estaba, literalmente, practicando y fortaleciendo exactamente los comportamientos que más intentas evitar mientras estás despierto. Imagínate, Carl Jung describió este fenómeno en 1913 como la sombra. Los aspectos reprimidos de la personalidad que no logran encontrar una expresión consciente. Pero Jung no tenía acceso a la tecnología que pudiera probar el mecanismo biológico detrás de esto. Él observó clínicamente que sus pacientes presentaban comportamientos nocturnos y tendencias matutinas que contradecían completamente sus intenciones conscientes. Jung teorizó que algo en el subconsciente estaba trabajando activamente contra los esfuerzos conscientes de cambio. Lo que él no podía saber es que estaba describiendo con una precisión asombrosa un proceso neurológico real, mensurable, que sucede en estructuras cerebrales específicas durante fases específicas del sueño. Aquí está lo que realmente sucede cada noche en tu cerebro. Durante las primeras horas de sueño, tu hipocampo comienza el proceso de consolidación de memorias del día. Esto todos lo sabemos, pero simultáneamente estructuras límbicas profundas, especialmente la amígdala, comienzan un proceso diferente. Ellas escanean las memorias del día, buscando momentos de disonancia cognitiva, situaciones donde actuaste de una forma pero sentiste de otra, momentos donde reprimiste impulsos, suprimiste emociones genuinas o forzaste comportamientos que no eran auténticos. Y aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Cuando la amígdala identifica esos momentos de disonancia, no los descarta, no, ella los marca, ella los fortalece, crea conexiones neuronales más profundas, ligando esos impulsos reprimidos a gatillos emocionales. Esencialmente, cada noche tu cerebro te está entrenando para responder más fuertemente a los impulsos que conscientemente intentas suprimir. Es una forma de sabotaje neurológico perfecta. Pasas el día intentando construir nuevos patrones y pasas la noche viendo esos patrones sistemáticamente minados por tu propio sistema límbico. Huberman describe esto como un mecanismo de protección evolucionario que se salió de control. En ambientes ancestrales,
Ignorar completamente tus impulsos básicos podría ser fatal. Si reprimías demasiado tu instinto de lucha o huida, morías. Si ignorabas completamente necesidades sociales o reproductivas, tus genes no pasaban adelante. Entonces, el cerebro desarrolló este sistema de respaldo. Incluso si conscientemente intentas suprimir ciertos impulsos durante el día, el cerebro se asegura de que sean reforzados y fortalecidos durante la noche, no para destruirte, sino para garantizar que no te desconectes completamente de sistemas de supervivencia fundamentales. Pero aquí está el problema. Ya no vives en un ambiente ancestral. Los impulsos que tu cerebro está reforzando cada noche pueden haber sido útiles hace 10.000 años, pero ahora están saboteando activamente tu vida. ¿Esa rabia que controlas en el trabajo? Está siendo consolidada y fortalecida durante el sueño REM. ¿Esa envidia que sientes pero nunca expresas? Tu cerebro está creando conexiones neuronales más profundas, ligándola a gatillos sociales. Esa adicción que estás intentando dejar. A cada noche tu sistema límbico está reforzando las vías neuronales que hacen más difícil resistir. Jung llamaba a esto el confrontamiento con la sombra, y él insistía en que era el trabajo más importante y peligroso de la individuación. Porque no se trata de eliminar esos impulsos. Intentar eliminarlos solo hace que tu cerebro los fortalezca aún más durante el sueño. Es un ciclo vicioso perfecto. Cuanto más reprimes durante el día, más tu cerebro refuerza durante la noche, lo que te hace reprimir más fuertemente al día siguiente, lo que lleva a un refuerzo aún más intenso en la noche siguiente. Es como una maldición. La investigación de Huberman reveló algo aún más específico. El timing importa. La mayoría de este proceso de refuerzo de la sombra sucede en las últimas 2 horas de la fase REM, típicamente entre las 4 y las 6 de la mañana para la mayoría de las personas. Es cuando la amígdala tiene su mayor actividad, cuando el córtex prefrontal está más desactivado y cuando el cerebro tiene acceso libre para consolidar patrones sin interferencia ejecutiva consciente. Y aquí está el dato más perturbador del estudio. Personas que se despiertan crónicamente en este periodo, ya sea por alarmas o insomnio, muestran patrones significativamente alterados de procesamiento emocional. Tienen menos consolidación de la sombra, pero, paradójicamente, tienen más dificultad con la regulación emocional durante el día. Increíble. Esto valida algo que Jung observó pero no conseguía explicar. No puedes simplemente evitar o interrumpir el trabajo de la sombra. Intentar hacer eso crea problemas peores. La sombra necesita ser integrada, no eliminada o ignorada, y la neurociencia ahora muestra el porqué. Estos patrones límbicos profundos son fundamentales para la función cerebral saludable. Cuando interrumpes el proceso, no eliminas los impulsos sombríos, solo creas desregulación en el sistema como un todo. Entonces, ¿qué propuso Jung? Algo radicalmente diferente de lo que cualquier protocolo de optimización moderno sugiere. Él propuso un confrontamiento consciente con la sombra, no represión, no eliminación, sino reconocimiento consciente, exploración deliberada e integración cuidadosa. Él desarrolló técnicas específicas para tornar consciente lo que estaba siendo procesado subconscientemente, y ahora la neurociencia está comenzando a validar esas técnicas, mostrando que ellas alteran fundamentalmente los patrones de consolidación durante el sueño. Un estudio de 2021 en el Journal of Neuroscience utilizó el protocolo de imaginación activa de Carl Jung,
adaptado para neuroimagen moderna. Los participantes pasaron 20 minutos antes de dormir, en un estado de conciencia relajada, permitiendo que pensamientos e imágenes emergieran libremente, sin juicio ni supresión. Lo que los investigadores observaron fue extraordinario. En los días siguientes a esas sesiones, los patrones de activación de la amígdala durante la fase REM cambiaron significativamente. Aún había procesamiento de contenido emocional reprimido, pero ahora había activación simultánea del córtex prefrontal ventromedial. El cerebro no estaba solo consolidando impulsos oscuros, estaba integrándolos con conciencia ejecutiva. Esto es exactamente lo que Carl Jung describió como individuación. El proceso de volverse psicológicamente íntegro. Pero él no tenía la tecnología para probar el mecanismo. Ahora la tenemos. Y el mecanismo es fascinante. Cuando tú conscientemente reconoces y exploras contenido de la sombra antes de dormir, no eliminas el procesamiento límbico nocturno, cambias la naturaleza de este. En vez de consolidación ciega de patrones reprimidos, obtienes integración neural supervisada. Tu córtex prefrontal permanece parcialmente activo durante el procesamiento, creando nuevas conexiones entre impulsos límbicos y control ejecutivo. Huberman describe esto como neuroplasticidad dirigida durante el sueño. En vez de dejar que tu sistema límbico opere sin supervisión durante la noche, consolidando ciegamente todo lo que reprimiste durante el día, estás creando condiciones para que procesos corticales superiores participen en la consolidación. El resultado no es eliminación de los impulsos sombríos, sino integración neural de estos con estructuras de toma de decisión consciente. Pero aquí es donde la mayoría de la gente falla. Tratan esto como más un protocolo de optimización. Hacen la imaginación activa como si fuera más un hack de biohacking. 15 minutos antes de dormir, checar la caja y seguir adelante. Carl Jung avisó específicamente contra esto. Él dijo que el confrontamiento con la sombra no es una técnica que aplicas, es una postura que adoptas en relación a ti mismo. Es una disposición fundamental de parar de guerrear contra partes de ti mismo y empezar a explorarlas con curiosidad genuina. La neurociencia valida esto de forma poderosa. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que la intención con que abordas prácticas de exploración de la sombra altera radicalmente su eficacia. Cuando participantes abordan la imaginación activa con actitud de eliminación, intentando deshacerse de impulsos indeseados, los patrones de activación cerebral muestran aumento de actividad en la amígdala y disminución en el córtex prefrontal. Están literalmente reforzando los patrones que quieren cambiar, pero cuando abordan con curiosidad genuina, queriendo entender en vez de eliminar, los patrones son completamente diferentes. Hay activación simultánea de estructuras límbicas y corticales. Exactamente la asignatura neural de integración. Carl Jung pasó décadas desarrollando métodos específicos para cultivar esa postura de curiosidad genuina en relación a la sombra. Y la belleza de estos métodos es que no requieren tecnología, laboratorios o equipos especiales. Requieren solo disposición de mirar honestamente para partes de ti que preferiste ignorar. Pero esa simplicidad es engañosa. Es uno de los trabajos psicológicos más difíciles que existe, y Carl Jung avisó repetidamente que debe ser hecho con cuidado, de preferencia con acompañamiento terapéutico. La investigación de Huberman añade una capa moderna crucial a esto:
Él identificó marcadores biológicos específicos que indican cuando estás haciendo el trabajo de integración de la sombra de forma eficaz versus cuando estás solo reforzando represión. El primer marcador es variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Cuando estás activamente reprimiendo contenido emocional durante el día, tu variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, REM, disminuye significativamente. El sistema nervioso autónomo está en estado de hipervigilancia, incluso durante el sueño. Pero cuando empiezas trabajo genuino de integración de la sombra, la variabilidad aumenta, indicando que el sistema nervioso está más relajado. Durante el procesamiento de material emocionalmente cargado, el segundo marcador es calidad del despertar matinal. Carl Jung observó clínicamente que pacientes haciendo trabajo genuino de sombra frecuentemente relataban sueños más vívidos y despertares con sensación de significado, incluso cuando el contenido del sueño era perturbador. Huberman encontró la correlación neural. Integración eficaz de la sombra se correlaciona con activación aumentada del córtex prefrontal medial al despertar, la región asociada con reflexión autobiográfica y creación de significado. Literalmente te despiertas con mayor capacidad de hacer sentido de experiencias emocionales complejas. Pero aquí está la pregunta que la mayoría de la gente hace. Si integración de la sombra es tan importante, ¿por qué Huberman no habla sobre eso abiertamente? ¿Por qué todo el foco en protocolos de dopamina, luz solar, ejercicio y sueño, pero casi ninguna mención a trabajo psicológico profundo? La respuesta es compleja y revela mucho sobre la cultura científica moderna y sus limitaciones. Primero, hay una cuestión de mensurabilidad. Dopamina puede ser medida. Exposición a la luz puede ser cuantificada. Patrones de sueño pueden ser rastreados. Pero integración de la sombra es un proceso subjetivo, altamente individual, que resiste a la cuantificación simple. La ciencia moderna adora cosas que pueden ser medidas, controladas y replicadas. Trabajo de sombra junguiano es todas esas cosas, pero de formas que no se encajan bien en protocolos experimentales estandarizados. Segundo, hay una cuestión de riesgo percibido. Protocolos de luz solar y dopamina son relativamente seguros para personas aplicarlos por cuenta propia. Trabajo de sombra puede desencadenar material psicológico intenso que algunas personas no están preparadas para lidiar. Carl Jung fue muy claro sobre esto. Confrontamiento con la sombra puede ser desestabilizador, especialmente si hecho precipitadamente o sin apoyo adecuado. Huberman, como científico responsable, probablemente reconoce que recomendaciones públicas sobre trabajo de sombra podrían tener consecuencias imprevisibles para algunos oyentes. Tercero, y quizás más importante, hay una cuestión cultural y filosófica. La cultura de optimización moderna se basa en una premisa fundamental. Tú puedes y debes volverte una versión mejorada de ti mismo, eliminando flaquezas y maximizando puntos fuertes. Es una filosofía fundamentalmente antagonística en relación a partes de ti que consideras problemáticas. Integración de la sombra parte de una premisa completamente diferente. Tú te vuelves más entero, no eliminando partes problemáticas, sino integrándolas conscientemente. No es optimización, es individuación. Y esas son fundamentalmente visiones diferentes de desarrollo humano. La tragedia es que, sin la integración de la sombra, todos los protocolos de optimización tienen un límite de eficacia. Puedes optimizar tu dopamina perfectamente,
Pero si estás en guerra con partes fundamentales de ti mismo, tu cerebro va a sabotear tus esfuerzos cada noche. Puedes tener el protocolo de sueño perfecto, pero si estás usando la represión como estrategia primaria para lidiar con emociones difíciles, tu sueño se va a convertir en el campo de batalla donde esa guerra es librada. Carl Jung vio esto repetidamente en su práctica clínica. Pacientes que se volvían maestros en el control consciente, en fuerza de voluntad, en disciplina rigurosa, y entonces, inexplicablemente, saboteaban todo. Bebían después de años sobrios, destruían relaciones que habían construido cuidadosamente, tomaban decisiones que contradecían completamente todo lo que decían querer, no porque fueran débiles o no tuvieran disciplina, sino porque la sombra no integrada siempre encuentra un camino para la expresión, y cuanto más la reprimes conscientemente, más explosiva es la eventual manifestación. La neurociencia moderna llama a esto agotamiento del ego. La idea de que la fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota, pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es que, cuanto más usas la fuerza de voluntad para reprimir impulsos sombríos durante el día, más tu cerebro trabaja para consolidarlos y fortalecerlos durante la noche. No estás solo agotando la fuerza de voluntad, estás activamente creando una oposición neural más fuerte, contra la cual necesitarás usar fuerza de voluntad mañana. Es un ciclo que no puede ser vencido a través de más optimización. Solo puede ser transformado a través de la integración. Y la integración no es un protocolo de 20 minutos. Es una reorientación fundamental de cómo te relacionas contigo mismo. Carl Jung comparó la sombra con países que pasan décadas en guerra civil, destruyéndose mutuamente en conflicto interno. La solución no es que un lado venza completamente, es un proceso de paz, reconciliación e integración, donde ambos lados reconocen que son parte de la misma nación. Huberman proporciona herramientas neurocientíficas poderosas: control de dopamina, protocolos de luz, optimización del sueño. Pero estas herramientas funcionan mejor cuando no son usadas como armas en una guerra contra ti mismo, cuando son usadas dentro de un contexto de individuación, de volverse entero en vez de simplemente optimizado. Carl Jung proporciona el mapa para ese territorio y la síntesis de los dos: protocolos neurocientíficos modernos aplicados dentro de una estructura de individuación junguiana. Es donde la transformación real se vuelve posible. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo esto funciona en la práctica. Conocí a alguien, vamos a llamarle Raúl, que era la definición de optimización perfecta. Él tenía todos los protocolos de Huberman memorizados e implementados. Se levantaba a las 5 de la mañana, 10 minutos de exposición al sol, sesión de respiración de Wim Hof, café negro, sin carbohidratos hasta el mediodía, entrenamiento de alta intensidad, cold plunge, suplementación precisa, luz roja en la noche, en el cuarto oscuro a las 10. Sus marcadores biológicos eran perfectos: testosterona optimizada, cortisol controlado, sueño rastreado y optimizado. Él era una máquina de eficiencia biológica, y entonces, a los 38 años, él tuvo un colapso completo. No fue gradual, fue repentino y devastador. Él empezó a beber por primera vez en 10 años. Destruyó su matrimonio con una affair que él mismo describe como completamente irracional. Largó el trabajo que había construido por una década. En 6 meses, toda la estructura cuidadosamente optimizada de su vida se desmoronó. Cuando finalmente buscó ayuda y comenzó acompañamiento terapéutico junguiano,
Lo que emergió fue revelador. Toda aquella optimización era control, y todo aquel control era una guerra contra partes de sí mismo que él consideraba inaceptables, ira que él nunca permitía sentir, dolor emocional de una infancia difícil que él había enterrado bajo capas de disciplina, deseos y necesidades que no se encajaban en la imagen perfecta que él estaba construyendo. Por años, él había usado protocolos de optimización como armas en una guerra civil psicológica, y por años, cada noche mientras él dormía, su cerebro estaba consolidando y fortaleciendo exactamente los patrones que él más intentaba suprimir. El colapso no fue debilidad. Fue el sistema nervioso finalmente diciendo no. Fue la sombra, reprimida y fortalecida noche tras noche, finalmente encontrando expresión de la única forma que restaba. Explosivamente, destructivamente, innegablemente. Y aquí está lo que es fascinante: los marcadores biológicos que él había optimizado tan cuidadosamente, ellos estaban mascarando señales de desregulación psicológica profunda. Su variabilidad de frecuencia cardíaca, cuando finalmente medida adecuadamente durante el sueño, estaba crónicamente baja. Sus patrones de activación cerebral durante el sueño, fase REM, mostraban exactamente lo que los estudios de Huberman habían identificado: consolidación intensificada de material reprimido sin integración cortical. Lo que lo salvó no fue más optimización, fue lo opuesto. Fue comenzar el trabajo lento, difícil y no cuantificable de integración de la sombra. Fue parar de guerrear contra sí mismo y comenzar un proceso de paz interna. Y aquí está lo que es crucial: los protocolos de Huberman no fueron abandonados. Ellos fueron recontextualizados. La misma exposición al sol, el mismo ejercicio, las mismas prácticas de sueño, pero ahora no como armas de control, sino como herramientas de soporte dentro de un proceso mayor de volverse entero. Y cuando medido nuevamente, después de meses de trabajo de integración, sus marcadores cambiaron dramáticamente. No porque los protocolos cambiaron, sino porque la relación de él consigo mismo cambió. Su variabilidad de frecuencia cardíaca durante el sueño aumentó. Sus patrones de activación cerebral mostraron integración cortical límbica aumentada. Él estaba durmiendo menos horas, pero despertando más descansado. Y más importante, él paró de sabotearse. Los impulsos destructivos no desaparecieron, pero pararon de controlar su comportamiento de formas subconscientes. Ese es el poder de la síntesis Carl Jung. Huberman no es Carl Jung o Huberman, es Carl Jung y Huberman. Psicología profunda informando neurociencia moderna, neurociencia validando y refinando sabiduría antigua. Y el resultado no es perfección, es entereza, y la entereza es infinitamente más sustentable que la perfección optimizada construida sobre la represión. Entonces, déjame darte el protocolo híbrido concreto. La síntesis práctica de Carl Jung y Huberman que emerge de esta comprensión. Pero antes de hacer eso, necesito que entiendas que este no es otro hack. No es algo que haces por 4 semanas y después olvidas. Es un protocolo de vida, una práctica continua de integración y diferente de protocolos puramente biológicos. Este requiere una honestidad contigo mismo que la mayoría de las personas no están listas para enfrentar. El protocolo tiene 3 fases diarias que corresponden a 3 estados neurológicos distintos, y cada fase tiene elementos junguianos y elementos de Huberman trabajando en sinergia. Fase 1, por la mañana, de 5 a 9.
Huberman nos explica que las primeras horas después de despertar son críticas para ajustar nuestro reloj circadiano y optimizar el cortisol. Exposición a la luz solar en los primeros 30 minutos después de despertar. Ejercicio para un pico de cortisol natural. Sin cafeína en la primera hora. Todo esto permanece. Pero Carl Jung añade una capa. Los primeros 20 minutos después de despertar son cuando tienes acceso más directo al material subconsciente procesado durante la noche. Así que, antes de saltar a la optimización, pasas 10 minutos con un diario, registrando fragmentos de sueños, sensaciones al despertar, pensamientos o imágenes que emergen antes de que la mente consciente asuma el control completo. No estás analizando. No estás juzgando, solo estás registrando. Jung llamaba a esto la captura del material subconsciente antes de que sea filtrado por la conciencia. Y neurológicamente tiene perfecto sentido. Tu córtex prefrontal dorsolateral, responsable del control ejecutivo y el filtro social, tarda alrededor de 30 minutos en alcanzar la activación completa después de despertar. Esos primeros minutos son una ventana donde el material normalmente reprimido puede emerger con menos resistencia. Capturar esto crea datos para un trabajo de integración posterior, como un artesano que recoge materiales para crear una obra maestra más adelante. Entonces, haces el protocolo de luz de Huberman, pero con una diferencia sutil. En lugar de hacerlo de forma mecánica, checando casillas, lo haces con atención a tu estado interno. ¿Cómo responde tu cuerpo a la luz? ¿Qué emociones emergen durante el ejercicio? ¿Estás usando la disciplina como control o como soporte? Es la misma acción física, pero la calidad de conciencia es completamente diferente. Estás entrenando la atención dividida, parte de ti ejecutando el protocolo, parte de ti observando cómo te relacionas con el protocolo. Es como bailar un tango. Un pie sigue los pasos, el otro siente la música. Fase 2, por la tarde, de mediodía a 6. Esta es la ventana de mayor actividad cortical, cuando tu córtex prefrontal está en su pico de función. Huberman se enfoca en la optimización del trabajo profundo, la gestión de la dopamina, el timing de la cafeína. Todo esto permanece válido, pero Jung añade: esta es la ventana ideal para un trabajo consciente con el material de la sombra capturado por la mañana, no durante el trabajo productivo, sino en una sesión dedicada de 30 minutos. Idealmente entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando hay una caída natural de energía, como la hora de la siesta en muchos lugares de México, un momento para la reflexión. Revisitas lo que registraste por la mañana, buscas patrones, haces preguntas. ¿Qué impulsos noté? ¿Qué emociones intenté evitar? ¿Dónde sentí tensión entre lo que quiero conscientemente y lo que siento subconscientemente? Y entonces viene la parte crucial, la imaginación activa. Escoges una imagen, sensación o impulso que emergió y permites que se desarrolle libremente en tu imaginación. Sin dirección consciente, solo observando lo que emerge. Jung describió esto como dar voz al subconsciente. Neurológicamente, estás creando una activación simultánea de estructuras límbicas, permitiendo que el material emocional emerja, y estructuras corticales, manteniendo la conciencia observadora. Es como si estuvieras viendo una película que se crea sola en tu mente. Esto es desagradable. El material genuino de la sombra siempre es desagradable. Pero el desagrado no es peligro, es información. Y la práctica regular de sentarse con ese desagrado, de dar espacio para él sin actuar sobre él o reprimirlo, es lo que crea integración neuronal.
Estás literalmente entrenando tu córtex prefrontal a permanecer online mientras procesa material límbico intenso. Es neuroplasticidad dirigida, pero aplicada al trabajo más importante, volverse entero, como un alebrije que junta piezas dispares para crear algo bello. Después de esta sesión, vuelves a los protocolos de Huberman, pero de nuevo, la calidad ha cambiado. No estás usando el trabajo y la productividad para evitar contenido emocional difícil. Ya le has dado espacio a ese contenido. Ahora puedes trabajar desde un lugar de mayor entereza, como un árbol que ha echado raíces profundas y puede resistir las tormentas. Fase 3. Por la noche, de 7 a 10. Huberman es claro: disminuir las luces, evitar la luz azul, bajar la temperatura, crear un ambiente propicio para la melatonina y añade: considera la suplementación específica, magnesio treonato, apigenina, eventualmente teanina. Todo válido. Jung añade el componente final. Los últimos 20 minutos antes de dormir son críticos para establecer la calidad del procesamiento nocturno que está por venir, como preparar la tierra antes de sembrar. En lugar de revisar las redes sociales o ver contenido estimulante, haces una revisión consciente del día. No juzgamiento, no análisis pesado, solo observación gentil. ¿Dónde reprimí emociones hoy? ¿Dónde actué de una forma pero sentí de otra? ¿Dónde forcé comportamientos? Y entonces, crucial, no intentas arreglar nada, solo reconoces. Dices, en voz alta si es posible: reconozco que sentí enojo y no lo expresé. Reconozco que fingí interés cuando estaba aburrido. Reconozco el impulso que suprimí. Este reconocimiento consciente antes del sueño altera fundamentalmente el procesamiento nocturno. ¿Recuerdas los estudios que mencioné? Cuando reconoces conscientemente contenido de la sombra antes de dormir, tu córtex prefrontal permanece parcialmente activo durante el procesamiento límbico nocturno. En lugar de una consolidación ciega de patrones reprimidos, obtienes una integración neuronal supervisada. Todavía procesas el material, pero ahora con la participación de estructuras de conciencia superior. Es como tener un guía espiritual que te acompaña en tus sueños. Y entonces duermes, con todos los protocolos de optimización del sueño de Huberman implementados. Pero ahora, en lugar de usar el sueño optimizado para consolidar la represión, estás usando el sueño optimizado para facilitar la integración. Mismos protocolos, resultados completamente diferentes. Es como usar los mismos ingredientes para cocinar un platillo, pero con la intención de nutrir el alma. Este protocolo híbrido no es fácil. Requiere disciplina, sí, pero una forma diferente de disciplina, no la disciplina del control y la supresión. La disciplina de la presencia y la honestidad, y los resultados no son inmediatos. No vas a sentir una transformación radical en la primera semana, pero si mantienes la práctica, lo que empieza a suceder es profundo. Dejas de sabotearte de formas subconscientes. Esos patrones destructivos que parecían fuera de tu control empiezan a disminuir. No porque los estés controlando mejor, sino porque has dejado de estar en guerra con ellos. Los has integrado. No han desaparecido, pero ahora tienes conciencia de ellos, y la conciencia crea elección. Es como domar un caballo salvaje. No lo sometes, sino que lo comprendes y lo guías. Tus marcadores biológicos mejoran, pero de formas que van más allá de lo que la pura optimización consigue. Tu variabilidad de la frecuencia cardíaca aumenta. Tu sueño se vuelve más restaurador, incluso si duermes menos horas. Tu sistema nervioso se vuelve más resiliente, porque ya no está gastando energía masiva en conflicto interno.
Y tal vez, lo más importante, empiezas a sentirte más entero, menos fragmentado, menos como si estuvieras constantemente sujetando partes de ti mismo. Existe una sensación de congruencia interna que ningún protocolo puramente biológico puede crear, porque ya no estás usando la optimización como una fuga de ti mismo, sino como un camino para encontrarte. Estás usando esto como un apoyo para convertirte en más tú mismo, y acabas de descubrir algo que muy pocas personas entienden: la conexión profunda entre la sombra de Carl Jung y la neurociencia moderna de Huberman. Esta revelación tomó años de investigación para ser compilada, conectando estudios que la academia mantiene deliberadamente separados. Cada video como este representa decenas de horas sumergiéndonos en papers científicos, obras junguianas y una síntesis cuidadosa. Si esta revelación te impactó, si ver la conexión Jung-Huberman cambió algo en la forma en que te entiendes a ti mismo, considera usar el Super Thanks. No es solo apoyo financiero, es tú diciendo: continúen revelando lo que la academia esconde. Sigan construyendo puentes entre la psicología profunda y la neurociencia moderna. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, financias directamente la próxima revelación, la próxima conexión que nadie más está haciendo. No eres un espectador pasivo, eres un investigador de la verdad, y cada Super Thanks es un voto para que este trabajo continúe existiendo, para que más personas descubran que la optimización sin integración es un ciclo de autosabotaje, disfrazado de progreso. Ahora viene la parte final, la más importante. Lo que realmente está en juego aquí no es solo tu eficiencia o tus marcadores biológicos, es algo mucho mayor. Es la cuestión de ¿en quién te vas a convertir? ¿Vas a convertirte en una máquina optimizada pero fragmentada, en guerra perpetua contigo misma? ¿O vas a convertirte en un ser humano entero, consciente tanto de tus fuerzas como de tus sombras, capaz de usar ambas de forma integrada? Carl Jung decía que el mayor peligro de la modernidad no es la tecnología o la guerra, es la fragmentación de la psique humana. Es la creación de personas que son eficientes pero vacías, productivas pero alienadas de sí mismas, optimizadas pero profundamente infelices. Y él decía esto en la década de 1930, décadas antes de la cultura moderna de optimización extrema. Si Carl Jung viera la cultura actual de biohacking y optimización, él reconocería inmediatamente: es el mismo patrón con herramientas más sofisticadas, guerra contra la sombra, disimulada como automejora, y él advertiría, como advirtió a sus contemporáneos: no puedes ganar una guerra contra ti mismo, solo puedes hacer las paces, y esa paz, esa integración, es el trabajo más importante que harás en la vida, no porque te haga perfecto, sino porque te hace entero. E integridad es el fundamento de todo lo demás que importa: relaciones genuinas, trabajo significativo, capacidad de enfrentar el sufrimiento sin fragmentarte, capacidad de experimentar alegría sin miedo a perderla. Los protocolos de Huberman son herramientas poderosas. Úsalos. Pero úsalos dentro de una estructura mayor de individuación. Úsalos para apoyar el trabajo de volverte entero, no como sustitutos para ese trabajo. Y recuerda, cada noche mientras duermes, tu cerebro está trabajando. La cuestión no es si ese trabajo va a suceder, es si va a suceder de forma ciega, consolidando la represión, o de forma consciente, facilitando la integración. Tienes más poder sobre este proceso del que imaginas. Pero ese poder no viene de más control, viene de menos guerra, viene de reconocer que la sombra no es tu enemigo. Es parte de ti que fue exiliada y está intentando volver a casa.
Y el trabajo no es mantener las puertas trancadas con disciplina cada vez más rigurosa, es abrir las puertas conscientemente, bajo tus propios términos, e invitar a la sombra a la integración. Cuando haces eso, algo extraordinario sucede. Dejas de gastar energía en guerra civil interna y toda aquella energía que iba para represión y control, ahora está disponible para creación, conexión, presencia. Te conviertes no solo en más funcional, sino en más vivo. Entonces, aquí está mi pregunta final. ¿Ya percibiste a tu sombra saboteándote de formas específicas? ¿Qué patrones notas que parecen suceder automáticamente contra tus intenciones conscientes? Compártelo en los comentarios, no necesariamente para resolver, sino para reconocer, porque el reconocimiento consciente es el primer paso de la integración. Y cuando reconoces en público, creas espacio para otros, reconozcan también. Y el reconocimiento colectivo es como comienzan los movimientos de transformación. Si llegaste hasta aquí, eres parte de una minoría. La mayoría desiste en el medio. Vuelve a protocolos simples que prometen resultados sin confrontación interna. Pero tú te quedaste, tú miraste a la sombra, y eso ya es integración comenzando. Continúa este trabajo, usa los protocolos, haz el trabajo interno y conviértete no en optimizado, sino en entero.